una primera precisión que hay que hacer es que el hecho de que en el siglo XXI tengamos una nueva forma de totalitarismo, que es blanda, no implica que haya desaparecido del todo el totalitarismo clásico, el totalitarismo del siglo XX, que vimos ejemplificado en la Alemania nazi o en los regímenes comunistas. Ahí tenemos, sin ir más lejos, el caso de China, ¿no? China, que además es la superpotencia emergente, muy pronto podrá medirse de tú a tú con Estados Unidos, tanto en el plano militar como en el económico, si se mantiene su curva de ascenso actual, o la que ha tenido en las últimas décadas. Y bueno, no sé, por poner un ejemplo, me parece que todos vimos hace cosa de un mes el Congreso del Partido Comunista Chino, y allí asistimos a una escena típicamente stalinista, donde vimos como el ex vicepresidente o expresidente, incluso Xu Jintao, era arrancado de su escaño y conducido al exterior, ¿no? Es decir, una escenificación de la caída en desgracia de este personaje ante los ojos no ya de todos los chinos, sino de todo el mundo, porque estaban todas las cámaras del mundo filmando aquello. Esto eran cosas que ocurrían en el régimen de Stalin. Cuando un personaje caía en desgracia, pues no solo salía de la plana mayor del Partido Comunista de la Unión Soviética, sino también salía a menudo del mundo de los vivos e incluso de los registros históricos, porque se alteraban las fotografías, se modificaban las fotografías de las nuevas ediciones de la enciclopedia soviética, se manipulaban las fotografías para que aquel personaje que aparecía en una foto de hace 20 años con Stalin de pronto desapareciese. Aquí vemos ya la obsesión por manipular, por cambiar el pasado, que se da también, por ejemplo, en nuestro gobierno, ¿no? con sus leyes de memoria histórica, de memoria democrática, que lo que aspiran en realidad es a cambiar el pasado, a conseguir que lo que efectivamente ocurrió no haya ocurrido. ¿A qué nos exponemos los disidentes? Bueno, pues solo a que nos llamen machistas, racistas, xenófobos, etc. Claro, es una amenaza de mucha menos entidad, con lo cual parecería que el totalitarismo blando es algo pues mucho menos grave, ¿no? Porque no nos jugamos la vida. Y sin embargo, el totalitarismo blando puede resultar mucho más eficiente a efectos de uniformización de la opinión que el propio totalitarismo clásico con toda su brutalidad. Y esto por varias razones que voy a intentar explicar. En primer lugar, caracteriza al totalitarismo blando una mayor pluralidad, diversidad de los vectores de adoctrinamiento, ¿no? Los canales de adoctrinamiento. El totalitarismo clásico fue un fenómeno exclusivamente estatal, era el Estado soviético o el Estado nazi, utilizando todos sus instrumentos de coacción para imponer la ideología oficial. En cambio, la visión del mundo característica del totalitarismo blando es canalizada a través de vectores más plurales. No solo el Estado, con sus leyes ideológicas, sino también, por ejemplo, la escuela, tanto pública como privada, la universidad, el cine, la música, la televisión, los medios de comunicación, las empresas privadas, y esto es una novedad, especialmente las empresas tecnológicas, con toda su influencia enorme en la sociedad actual. Todas esas instancias parecen compartir cada vez más una misma visión del mundo y contribuyen a su inculcación en la sociedad, ¿no? En España no nos dan tanto la matraca con la cuestión de la raza, porque en realidad seguimos siendo un país muy homogéneo racialmente, en el sentido que los blancos somos la gran mayoría. Desde el momento en que las razas no blancas alcancen una masa crítica, por supuesto que la izquierda va a instrumentalizar esto también, como lo hace en Estados Unidos, y nos va a intentar embarcar en el conflicto racial, igual que nos ha embarcado ya en el conflicto de género, ¿no? De hombres contra mujeres, o el conflicto de orientaciones sexuales heterosexuales contra todos los demás, contra, digamos, la masa creciente de nuevas identidades sexuales o nuevas orientaciones sexuales. Bien, vamos a ver.
todo esto es totalitario por muchas razones, no solo porque se imponga los dogmas de esta delirante teoría crítica de la raza o teoría crítica del género y de la opresión de la mujer por parte del hombre, etcétera, como un dogma de fe respecto del cual no se puede discrepar, so pena de ser calificado de nazi o fascista. Si discrepas de esto eres fascista. No solo por eso, sino también porque esta culpabilización colectiva es típicamente totalitaria. Ellos nos llaman siempre nazis a nosotros, ¿no? Pero en realidad los que declaraban, ¿cómo decir?, declaraban colectivamente culpables o inocentes a grupos de personas por su pertenencia étnica fueron precisamente los nazis. Los nazis hicieron esto con los judíos, es decir, que los judíos como colectivo, como etnia, eran culpables. Por tanto, merecían el exterminio, ¿no? Esta disolución del individuo en el colectivo racial es típicamente totalitaria y más concretamente típicamente nazi. Y es muy característica del wokismo, la disolución del individuo en el colectivo. Todos los blancos son el mismo blanco, todos los negros son el mismo negro, todas las mujeres son la misma mujer. Por eso los varones blancos de 2022 somos corresponsables de lo que hayan hecho varones blancos de 1820, ¿no? Es una culpabilidad transversal al espacio y el tiempo, como si fuésemos todos copias de un mismo arquetipo único, no sé cómo decir. La individualidad desaparece, la responsabilidad individual desaparece y es sustituida por una delirante responsabilidad colectiva, que cuando es formulada en términos raciales, entonces estamos ya directamente en algo muy parecido al nazismo. Por poner solo un ejemplo, no me estoy extendiendo mucho, esto es un ejemplo que tomo del último libro de Douglas Murray, que se llama La guerra contra Occidente. Pues en un programa, un reality de la televisión norteamericana que lleva Jimmy Fallon, en 2020 dieron la noticia de que por primera vez la población blanca de Estados Unidos había descendido en número. Por primera vez en la historia había menos blancos que el año anterior. Bueno, pues el público reaccionó aplaudiendo. La gente aplaudía de que por fin estuviesen desapareciendo los blancos. Imaginemos, para entender hasta qué punto esto es aberrante, imaginémonos a la inversa, que se diera la noticia de que hay menos negros en Estados Unidos y que la gente reaccionase aplaudiendo. O en 2012 saltó a la prensa británica la noticia de que por primera vez en la historia los británicos nativos eran minoritarios en su propia capital. O sea, en la población de Londres había más no británicos nativos que británicos. Bueno, pues la prensa lo celebró. Una gran noticia. Por fin nos quedamos en minoría en nuestra propia capital. Los resortes emocionales a los que apela el wokismo, pues son lo mismo a los que apela el socialismo, o sea, el revanchismo, la envidia, el resentimiento, el igualar por abajo, el pretender vivir a expensas de los demás, socapa de redistribución de la riqueza. Bueno, pues es eso. Pasa que el socialismo lo conjugaba en clave de clase social y el wokismo lo conjuga en clave de sexo, raza, orientación sexual. Es lo mismo. En cambio, los valores que están en la base del capitalismo son los valores de la libre empresa, de la meritocracia, la asunción de riesgos, la búsqueda del beneficio legítimo, es decir, uno tiene derecho a enriquecerse, pero el capitalismo, tienes que hacerlo ofreciendo a los demás bienes y servicios que ellos valoren y por los que estén dispuestos a pagar. Y así como se enriquece uno en el capitalismo, ¿no? Que consigue ofrecer a los demás bienes que ellos valoran, pues se enriquece. Bienes de calidad, servicios de calidad. Bien, quiero decir con esto que parece un suicidio que el gran capital asuma una ideología que es tan contraria a sus propios intereses y que, en definitiva, implica cavar su propia tumba a medio plazo. Porque, por ejemplo,
la meritocracia está siendo desplazada por la diversocracia, ¿no? Cada vez más las empresas no contratan su personal, me refiero a las grandes empresas, sobre todo en el mundo anglosajón, cada vez atienden menos al criterio de mérito y capacidad a la hora de seleccionar su personal y cada vez más al criterio sexual, racial, etc. Es decir, lo que se trata es de incrementar las ratios de mujeres, de negros, de homosexuales, etc. No escoger al más capaz, sino escoger al políticamente correcto, al que te permite ofrecer una imagen de diversidad, esta obsesión por la diversidad. Por eso en algunos de los artículos digo que la diversocracia está desplazando a la meritocracia. Bueno, pues eso va contra el interés de la empresa, porque si no coges a los mejores, tu competitividad se va a resentir, ¿no? Es decir, que hay como una especie de suicidio en esta apuesta del gran capitalismo por el wokeismo. Entonces, ¿cómo explicarlo? Bueno, aquí hay dos explicaciones posibles. Una de ellas es que los fundadores, los CEOs de esas grandes empresas no son superhombres, después de todo son hijos de su tiempo. Y los Bill Gates, los Jeff Bezos, Zuckerberg, etc., se han formado ya en universidades norteamericanas que ya estaban bajo el influjo de ese tipo de ideología. Por tanto, han mamado eso y lo han interiorizado y son verdaderos creyentes del wokeismo. Cuando llegan a una posición de poder, como la que implica la dirección de este tipo de empresas, pues utilizan ese poder para difundir eso en lo que realmente creen, ¿no? Esos valores que son realmente los suyos. Hay otra explicación, es la que proporciona, por ejemplo, Rod Dreher en su libro de Vivir sin mentiras, que es un muy buen análisis del totalitarismo blando. Rod Dreher parece pensar que el gran capital siempre es cínico, que no cree realmente en nada, es cínico, es cobarde, el dinero es cobarde, y por tanto siempre se pone a favor del viento cultural dominante, ¿no? Las grandes empresas practican lo que en el mundo anglosajón llaman virtue signaling, el señalamiento de virtud, es decir, el postureo moral, aparentar virtud, proyectar a la sociedad una imagen virtuosa, posiblemente para hacerse perdonar sus grandes beneficios, ¿no? Hacerse perdonar su riqueza. Somos muy ricos y para que la gente me perdone el ser tan rico, pues tengo que proyectar una imagen de virtud. Pero claro, en los años 50, dice Dreher, para hacer como virtuoso tenías que apostar por los valores entonces dominantes, por ejemplo la familia estable, el matrimonio, la familia numerosa, el patriotismo, etc. Eso es lo que hacían de hecho las empresas entonces. En 2020, ser reconocido como virtuoso implica apostar por los valores ahora de moda, es decir, pues eso, la diversidad sexual, racial, el desfile del orgullo gay, que es celebrado pues, en los grandes almacenes, y etcétera, el mes del orgullo gay, y el 8 de marzo de las mujeres y todo lo demás, ¿no? Pero no nos engañemos, hasta ahora van ganando, ¿no? Yo aquí veo una posible explicación, veo dos explicaciones. La primera es que el wokeismo apela simultáneamente a lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. ¿A qué me refiero con que apela a lo mejor? Pues que apela a las fibras más nobles, a las capas más, no sé cómo decir, más idealistas de la psique. Es decir, el wokismo aprovecha el vacío moral y religioso, sobre todo de la juventud actual, e intenta llenarlo, y aprovecha para ello la engañosa, insisto, lo de engañosa afinidad de los valores woke con las virtudes cristianas tradicionales, como la caridad o la compasión, ¿no? Entonces, jóvenes que se sienten vacíos, que necesitan encontrar una causa elevada por la que luchar, jóvenes que no aceptan que la vida consista simplemente en la búsqueda del placer, la búsqueda del dinero, de la comodidad, del bienestar, quieren vivir por algo más noble, pues bien, caen en manos del ideólogo woke de turno y que les explica que los oprimidos de nuestra sociedad son las mujeres, los negros, los homosexuales, etc. Entonces, el
joven que está deseando ayudar a los demás, está deseando ayudar a las víctimas, pues se le dice que las víctimas son esas. Entonces, esta es parte del atractivo del wokismo, que está satisfaciendo una necesidad de sentido y una necesidad incluso de trascendencia. Como se llama, Douglas Murray dice que el wokismo es una pseudo-religión y tiene bastante sentido lo que dice. Pero dije que también apela a lo peor. Si lo mejor en nosotros es el deseo de ayudar a las víctimas, lo peor es la tentación de sentirse víctima, el querer ser uno mismo víctima, ¿no? Por eso suelo decir que el totalitarismo blando apela a nuestras partes blandas, en el doble sentido de la expresión. Nuestra parte blanda, es decir, nuestra tentación de autocompasión, qué ganas tenemos de compadecernos a nosotros mismos, qué ganas tenemos de creernos víctimas. Creerse víctima es muy socorrido, porque para empezar te exime de responsabilidad, claro, te exime de responsabilidad. Si me ha ido mal en la vida, no es porque tomé decisiones incorrectas, o no es porque no me esforcé lo suficiente, o quizás no tengo la capacidad suficiente. No, el problema no está en mí, el problema está en esta sociedad machista, homófoba, racista, etcétera, que me oprime o me discrimina en tanto que mujer, en tanto que negro, en tanto que homosexual, claro. Creer esto es muy tentador, ¿no? Porque quedamos exonerados de la responsabilidad de nuestros propios fracasos. Si la culpa de mis fracasos está en mí mismo, soy yo quien tengo que cambiar, soy yo quien tiene que mejorar. Si la culpa de mi malestar o de mi fracaso está fuera, son los otros los que tienen que cambiar. Y más aún, en tanto que víctima, tengo derecho a una reparación, que es lo que le está diciendo el wokismo a la gente, ¿no? El mundo te debe algo a ti, porque desde que naciste te están discriminando en tanto que mujer, en tanto que negro, en tanto que homosexual, etcétera, ¿no? Ya vemos que en Estados Unidos se está planteando lo de las reparaciones económicas. Dame dinero, que tengo derecho a una compensación en tanto que víctima. A lo mejor no es directamente dinero, a lo mejor son cuotas, ¿no? No me des dinero, pero déjame pasar, entrar en esta universidad de élite por delante de otro que tiene más nota que yo, pero es que yo soy una víctima, porque soy negro. Esto está ocurriendo en las universidades norteamericanas, donde, esto lo explica Heather McDonald, por ejemplo, en su libro, cuyo título no recuerdo en este momento porque estoy cansado. Sí, está ocurriendo que personas de las minorías sociales, negros, hispanos, etcétera, entren en las grandes universidades con una nota de 900 sobre 1400, mientras que un blanco o un oriental son los más penalizados por la diversocracia, los asiáticos, se queda fuera con 1300. Pero en Rusia no hay pluralismo político, no hay libertad de prensa, no hay libertad religiosa. Si te opones al gobierno, pues tienes probabilidades de que te caiga una dosis de polonio en el café, que te envenena lentamente, o que te caigas de pronto por la escalera o por el balcón. Rusia no es la alternativa, China no es la alternativa, el mundo islámico no digamos. Solo nos queda Occidente, hay que regenerar. Occidente sí, Occidente está enfermo de wokismo, pero por eso nuestra labor es tan importante. Tenemos que intentar curar a Occidente esta enfermedad.